En esos 25 años, ¿qué es lo más culero que has vivido? O sea, lo más cabrón que has vivido haciendo el periodismo. Pues cuando los hijos de un exgobernador nos mandaron levantar por publicar que hacían fiestas particulares en casa de gobierno. Ahí sí duré como unos 6 meses con el nido en la garganta, porque los traía hasta acá y junto con mi equipo pues sí había la orden de levantarnos. ¿Qué tal, amigos de La Comidilla? Estamos aquí en un programa más. Esta vez tenemos invitado a Eli Castillo, director de Changunga. ¿Cómo estás, Eli? Amigo, gracias por la invitación, gracias por aquí hacerle al chef. Y bueno, mientras no Le seas el, hacemos aquí a la mamada, güey, mientras pero no seas el chef Fornica, ya ¿te acuerdas de ese programa? en paz espante ese cabrón que ya falleció, pero sí, Ajá, claro. en Telehit, ¿no? Lo sacaban Sí, ahí. con Horacio Villalobos, sí, sí, Ey, sí. estaba bueno el programa, pero bueno. Eli, pues gracias por venir. Pues vamos a tratar de hacer un bacalao. No lo hemos hecho, ya te lo dije desde un principio. Me dijo Eli, ya me amenazó que si queda de la chingada me va a decir que es un asco, pero pues bueno, vamos a intentarlo. Es que además agarraste un platillo muy difícil, muy complicado, Está de la que yo no es por presumir o dármelas acá, pero mi mamá lo hace chingonamente Y ya y valió no madre. y justo ya sabes, cuando uno tiene a la madre Sí, como no. el referente, pues va a Sí. estar complicado, cabrón. Y ya te dije yo, si está de la mierda, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Mejor sigue siendo periodista, cabrón, ¿no? Pero bueno, Bueno, no intento hacer otra cosa, ya que güey. quieres incursionar en la venta de cenas navideñas, pues está bien que me agarres de conejillo de Pues mira, indias. lo hice porque dije, nunca lo he hecho, güey. Y dije, Con un pendejo voy a probar. vamos a A ver qué es intentarlo la y confianza. si se muere Leli, pues ya chingue su madre, güey. O sea, Ahora la pregunta es, ¿compraste bacalao noruego o sí, agarraste no. carpas acá de Sindurio? No, son de Pátzcuaro, güey. O sea, Pez blanco, güey. pez No, blanco. entonces ya valió madre. Pez blanco. A ver, cuéntame, Eli, ¿cuántos años ya con Changunga, cabrón? Vamos para 14 años en enero que viene. 14. Ujú. Eli fuimos compañeros en la UDEM y hace un madral de tiempo, ¿no? Pinche universidad culera, güey. No, a mí no me gusta decir que yo, No, pero digo, que yo fuimos pasé. compañeros, ahí te conocí, güey, pues ahí fuimos compañeros. Prefiero que digamos que en un anexo, Ah, güey, bueno, pues, o en un grupo de doble A, bueno, pero si pueden evitar nos por cierto, conocimos en algún ¿ya lugar, sabías en algún... que Ajá. ya sabías que ya quitaron la carrera, ya la eliminaron? La de periodismo. ¿Todavía existía? Todavía existía, ¿no? Ok. Pues yo Es- pensé que éramos la última generación, cabrón. Pues, no, todavía salieron más vividores ahí, de ahí que todavía están colocados, pero ya este año la finiquitaron ya. Ya no quieren ser periodistas, güey, los chavos. no, y precisamente para eso iba a preguntarte, tú tienes, en estos años que tienes con Changunga, mucho joven te ha acompañado en este transcurso, ¿no? Eres de las empresas periodísticas aquí en Morelia que le da la oportunidad a muchos jóvenes. Vemos seguido a jóvenes que luego se acomodan en otros medios de comunicación, pero Que me empiezan, utilizan como plataforma, como pero también trampolín. empiezan ahí contigo, ¿no? Algunos han empezado Claro, contigo. claro. ¿Qué opinas de estos nuevos talentos? ¿Qué opinas de estos jóvenes que van incursionando al periodismo? Y sobre todo eso que me acabas de decir, ya cada vez son menos los que quieren ser periodistas. Pues las nuevas generaciones hay de todo un poco, pero no. Yo antes pensaba que el problema eran las nuevas generaciones, y no, el problema son todas las generaciones ya actualmente. Hay una crisis periodística. Sí. Eh, en nuestros tiempos, cuando iniciamos a estudiar, pues era todavía algún prestigio había de ser periodista. Hoy creo que más allá del prestigio, la gente ve el riesgo, ve las pocas oportunidades de crecimiento en una ciudad como esta, a veces megápolis, a veces rancho, pues el cielo es muy bajo, ¿no? Es muy corto, no hay muchos medios, hay una crisis increíble de empresas de comunicación. Hemos visto cómo se han caído pues, los grandes Tú trabajaste en uno de ellos, provincia, ¿no? Provincia. provincia, que se acabó. Trabajé también en la jornada Michoacán, que ya se fue. Estuve Exacto. un rato en cambio, que ya va y desapareció. Entonces, Sí. pues nunca íbamos, esperábamos ver que se derrumbaran esas
esas empresotas, ¿no? Uno esperaba que tuvieran más capacidad de, no solo económica o de supervivencia, sino de reacomodo, no le supieron a la moda digital y pues desaparecieron, ¿no? Y en ese interés que nace Monitor Expreso, nace Changunga, nacen otros tantos portales, que es ahora la opción web digital, que es la que impera aquí en el estado. ¿Tú cómo ves lo que estamos viviendo, Eli? Te lo pregunto porque pues hemos platicado a veces entre colegas y nos preocupa el hecho de que cada vez se está imponiendo algunas leyes, eh, por ejemplo, en el Congreso de Michoacán, donde hablan de ciertas cosas como el ciberacoso, eh, que a veces no lo vemos más allá para ayudar al ciudadano, sino para ayudar a los políticos a que no sean criticados. ¿Tú lo ves de esa manera o cómo lo ves tú? Me imagino que te refieres a las recientes reformas aprobadas, Sí, ¿no? sí, 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 Para claro. endurecer las sanciones en cuanto a violencia digital. Violencia Y sí, digital. aquí hay una gran bronca. Yo creo que hombres y mujeres merecemos el mismo respeto, merecemos el mismo trato. Y justo por eso mismo también hombres y mujeres podemos ser corruptos, podemos ser tranzas, podemos ser cínicos, podemos ser lacras. Y pareciera que se está abusando del concepto de violencia de género para Que ese es otro, ¿no? El que de... viene parte de esta Ajá. cuestión. Si tú dices, esta diputada, esta alcaldesa es corrupta, es trans, es tracala, ahorita ya pueden recurrir, está usando No, el este, dato protegido, ¿te ropa acuerdas? de lujo, el dato Ajá. protegido, la diputada está federal de Sonora. Del PT. Entonces, Ajá. ya con cualquier argumento que los critique o que los descalifique, ya me estás agrediendo personalmente, ¿no? Yo he tenido algunas denuncias. Voy con el siglo en cuanto al periodismo. Yo empecé en el 2000 Ujú, y te puedo decir que a partir de la 4T, que es que 7 años para acá, ujú. estamos hablando que 25 menos 7, 18. En 18 años no había tenido los pleitos legales que he tenido en 7 años con la 4T. Me han denunciado por daños al honor, por ataques a la moral, cosas así. Mireles una vez nos demandó quería 1 millón de pesos por publicar un video donde una feminista lo increpó en un acto público en el centro. Y por el hecho de haber grabado y haberlo transmitido, ya el señor, que en paz espante, nos estaba demandando, ¿no? Y Ujú. así ¿Y en denuncias. qué acabó esa, por ejemplo, en ese caso? La ganamos porque todavía existía el anterior Poder Judicial. Ajá. Si hoy metieran una demanda así, no estaría tan seguro que la pudiéramos ganar, ¿no? En aquel entonces fácil la resolvimos. Nos demandaron junto con Navos y Cuadratín. Entonces, lo que acabas de decir, por ejemplo, y eso lo pensamos, también yo me uno a ese pensamiento de que el poder judicial, pues sí preocupa, ¿no? De algunas cosas que ya estamos empezando a ver. Claro, preocupa como todos los cambios que hay, ¿no? O cómo va a quedar, cómo se va a orquestar. Yo, en cuanto al Poder Judicial Estatal, lo que yo he podido vivir, porque mis procesos judiciales siguen, Sí. por lo menos de entrada, sí veo un ánimo de querer hacer las cosas distintas. Vamos a ver si se puede, ¿no? Vamos a ver si los dejan. Hay jueces, magistrados que llegaron con buenas intenciones. Veremos si el sistema verdaderamente los acaba aceptando y se acaba por hacer un nuevo modelo de justicia que es según lo que se pretende, pero pues sí está complicado, ¿no? Por hacer tantos cambios, al haber tantos nuevos jueces, nuevos magistrados. Que siempre va a haber una resistencia a los cambios, eso queda claro, No, sí, pero pero, hay de cambios a cambios, ajá. ¿no? Aquí la parte es que, no sé si cómo lo ves tú. Platicaba yo con un amigo que no tiene que ver en la cuestión de mediático, sino que pues él se dedica a otras cosas, él se dedica a sus empresas. Me dice que lo que le preocupa, lo que estamos viviendo en México es una pérdida, una del derecho y a tu tranquilidad. Estamos perdiendo libertad y estamos perdiendo tus derechos en cuestión de saber qué va a pasar con todo lo que has construido, saber qué va a pasar con tu casa, saber qué va a pasar con tus bienes. Eso es lo que les preocupa. ¿Tú consideras algo similar en lo que has platicado con algunas otras personas que no están en este entorno político ni... Pues sí, hay de todo tipo de opiniones.
Hay abogados que te van a decir, se nos viene la noche, se nos viene lo peor, prepárense. Hay abogados que dicen, no es para tanto, nada más es cuestión de reajustes, de reacomodos. Pero sí, yo creo que todos los que hemos tenido contacto con el Poder Judicial, tanto estatal como federal, pues siempre va a haber una inquietud, una incertidumbre de, bueno, ahora cómo se van a acomodar las cosas, esperando que pues la justicia no se partidice, ¿no? Que no caiga, que porque le caes mal a un personaje político que tiene más poder que tú, que tiene contactos, que tiene influencias, y Ujú. que porque te publicaste algo que no le gustó, que le incomodó, pues te pueda chingar. Porque al final de cuentas también, y en el otro sistema también así también se propiciaba, porque el otro sistema también estaba lleno de defectos, no se puede defender, ni estamos diciendo, ay, qué malo que lo cambiaron, en el otro sistema también, pues había este influyentismo, ¿no? Pero había, al parecer, más oportunidades de defensa. Ahora, con las limitaciones a los amparos, pues suena más complicado. Es que es lo que no entiendo de este sistema, de que a dónde vamos, estas nuevas leyes que, por un lado, buscan que se protejan, blindar a los políticos, a los diputados, a las diputadas, a las gobernadoras de cualquier crítica, pues por el otro lado ellos mismos también, los que están de ese lado, Ujú. los que trabajan con el gobierno, los que son propaganderos, insultan a las mujeres, agreden a las mujeres, son misóginos con las mujeres, pero a ellos no se les aplica la ley. Y a ver, eso también es importante, o sea, el ciberacoso, el ciberasedio, el, el que te amenacen, eso lo vemos mucho también de la gente cuando criticas a la 4T. Ah, Cuando claro. haces un comentario en contra de la, no en contra, que no estés a favor, o sea, no significa que no Una estés nota a, crítica, una claro, que, nota que no sea a favor de, ya ajá, con eso tienes para ganarte un hate, como le llaman, ¿no? sí, o sea, en estos 25 años, que ya son 25 años, ay, güey, Un cuarto de siglo, no, güey. son un chingo, cabrón. Ya estoy como el Tri cuando sacó su cuarto de siglo, güey, ya. Sí, ya. Oye, Sí, pues primero ve las felicito. pinches entradotas y ve las canas, güey. Ay, cabrón, tú todavía Eh, tienes pelo, güey. Bueno, 25 años. En esos 25 años, ¿qué es lo más culero que has vivido? O sea, lo más cabrón que has vivido haciendo el periodismo. pues cuando los hijos de un ex gobernador nos mandaron levantar por publicar que hacían fiestas particulares en casa de gobierno. Eh, Ahí sí duré como unos 6 meses con el nido en la garganta, porque los traía hasta acá y junto con mi equipo, pues sí había la orden de levantarnos, de que si nos veían, levántenos, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido Cuando se la más publicaron preocupante, ajá, sí, alcancé a ver esos videos. Y, que bueno, hacían fiestas. sí, las notas también. Ujú. Y esta parte, ¿hubo amenazas directas? O sea, Sí, sí, sí. ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron las autoridades ante eso? Pues yo fui y yo le debo un agradecimiento y un reconocimiento con todo. A mí me vale madre lo que digan después de lo que pasó y si es culpable o no, pero en lo personal, a mí quien me echó la mano, porque por lo menos a mí y a mi equipo no nos hicieron nada, fue al que entonces era el secretario de gobierno, Jesús Reina, que ya Ya. después supimos lo que pasó, lo involucraron, lo incriminaron, si es inocente o culpable, eso es otra cuestión. Ujú. Pero yo como periodista recurrí a Jesús y pues ahora sí que por Jesús creo que no nos pasó nada, ¿no? E insisto, yo separo al político de la persona y para mí mis respetos para Jesús Reina, ¿no? Ujú. Porque además un político, hablando de la clase política y de los críticos, un político que cumple que tiene palabra y la cumple. Ok. Digo, te lo digo porque también a lo largo, pues, del periodismo, pues muchos compañeros, pues no han tenido la fortuna de continuar con su trabajo. Desgraciadamente hemos vivido actos de violencia, algunas que han desaparecido, ¿no? Otros en los casos, pues han sido asesinados. Otros más cercanos, en los tiempos más cercanos, pasó el Citácuaro, donde dijo el propio periodista, estoy siendo amenazado, pidió ayuda, y sin embargo nunca se la dieron, ¿no? Uh -huh. Y lo que sí llegó, pues fue su destino fatal. Y todo esto siempre, como periodistas, pues nos indigna, salimos, nos expresamos, inclusive podemos marchar, porque se han hecho marchas, el Ni Uno Más, se han hecho grupos de saber, de monitorear cómo estamos. Hay organismos que están atentos como Artículo 19 y otros
tantos que podrían estar atentos para ver qué pasa con la libertad de expresión. En esta libertad de expresión, ¿tú sientes ahora que sí seguimos teniendo libertad de expresión por el comentario que me dijiste que a partir de 7 años ha sido como un asedio con denuncias y denuncias y denuncias? La libertad de expresión en este país siempre ha estado en riesgo, pero de un tiempo para acá ha estado más en riesgo. O sea, tampoco podemos decir es que antes No, todo no, era mil ajá, sobre claro, hojuelas claro. y Ajá. no, hombre, teníamos todo. No, 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 no. Siempre ha habido restricciones. Todos los gobiernos eh, tienen como intención o como uno de sus objetivos el que no se hable mal de ellos, el que se hable bien, el que vea las cosas El buenas. que aplaudan, diría Peña Nieto, Ujú, ¿no? Eso no ¿no? aplauden. Pero pues la prensa, por ahí un principio de que si lo que tú publicas no incomoda a nadie, entonces no estás haciendo periodismo, ¿no? Entonces, pues la cuestión es que sí, sí, la libertad de expresión sí está eh, en crisis y sí es desde mi trinchera yo te puedo decir que sí es una batalla diaria, 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 diaria. Diaria tienes que tomar decisiones de si publico esto, no publico esto, cómo lo publico, matizarlo, a quién voy a hacer enojar. Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy rápido y muy, muy evidente de los tiempos que estamos viviendo, porque la censura no solo viene de las autoridades, ni de los, bueno, viene de otros poderes fácticos, pero aquí en Morelia, por ejemplo, Ujú. no tiene ni un mes que publicamos el video, una denuncia ciudadana de una señora que no fue subida a un camión, que le negaron Ah, en un fraccionamiento allá por salida Quiroga, le negaron el servicio porque llevaba 2 bultos. La señora de origen muy humilde se dedica a remendar ropa, a lavar ropa y llevaba esos bultos de ropa pues, para entregar. El camionero se negó a subirla porque pues, que hacía mucho bulto, que no, que tenía que pagar 2 pasajes, una señora muy humilde, no la dejaron subir, al final la señora pues ahí se quedó, eran ujú. cerca de las 8 de la noche, un vecino se la topó, le pidió un testimonio, se grabó, la Hizo señora, la denuncia, digamos. fue una denuncia ciudadana, te digo, como tal, Ajá. nos la hicieron llegar, y a la hora, no había pasado ni una hora, cuando ya teníamos la petición por la buena, primero, de que bajáramos el contenido. ¿Y por qué razón? Nos acabamos enterando que la señora es madre de 2 tiradores de heroína que no querían justamente atraer los reflectores y Ah, el ya. hecho de que Sale. la denuncia se estaba viralizando, pues Iban les a iba a saber quién traer, es la mamá y iban a caerle Ah, los ya. reflectores, ¿no? Entonces, imagínate, uno quiere hacer el bien como medio de comunicación, Ajá. atendiendo una denuncia ciudadana y resulta que te estás metiendo con la mamá de un par de tiradores además, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, que pueden tener algunas relaciones peligrosas, ajá, ¿no? Ajá. y no te puedes fiar, o sea, hemos sufrido agresiones también hasta de gente muy pendeja, con perdón del francés, pero Regularmente lo que hace eso pues, es gente pendeja, o sea, gente lista no lo hace, o sea, la verdad. no, la gente lista te amedrenta de otras formas. Ajá. Te mete demandas, ¿no? Que aunque no van a prosperar muy probablemente, te van a hacer gastar dinero en abogados que Sí, te uno no tiene, entretienen. mientras ellos sí tienen. Lo vimos ahora con lo del GEM y el INE, ¿no? Como varios periodistas, entre ellos, yo creo que tú, no sé si a ti te pasó, o nosotros la cuestión de los acordeones. Dimos a conocer de que estaban entregando ciertos acordeones y casi nos estaban juzgando que nosotros los imprimimos. O sea, y que dijéramos quién, cómo y todo. O sea, les vamos a hacer la Casi que les chamba, llevaras, ¿no? les Así vamos a hacer la de. chamba, porque aquí hay algo, a ver, y eso te lo quiero preguntar a ti. En las mañaneras vemos continuamente que se denuncian, denuncian y denuncian. O sea, una forma de denunciar como periodista es lo que está ocurriendo con los hechos, ¿no? Ujú, Con las claro. declaraciones, con investigaciones, entrega ciertos documentos. Las autoridades sabrán o no sabrán si llevan a cabo ese procedimiento de investigar. Claro. O sea, no somos nosotros los que tenemos que Pero, llevarlo a... pero, ¿Tú crees que lo tenemos que llevar a tribunales? pero a ver, ese argumento que tú dices que es muy chairo, a ver, tienes las pruebas, denuncia. Ajá. Ese argumento tan estúpidamente chairo ya se les vino abajo con el asesinato de Carlos Manso. A ver, ¿por qué? Un señor que denunciaba, un O el de señor que les decía, o- aquí están, vengan por ellos, ayúdenme. No, se cansó de denunciarlo. pero también lo hizo Bernardo, No, lo hicieron muchos. Pero yo lo hizo digo, Hipólito. y justo lo han hecho,
tantos otros más. Ajá. Pero el hecho de que hayan matado a un alcalde, los otros, Hipólito era un líder moral, y Sí, sí. Bernardo era un líder empresarial, aquí era una autoridad, cabrón. Una Sí. autoridad menor, como es la de un presidente municipal, pidiéndole ayuda a la autoridad máxima, a la federación, a la misma presidenta, y con pruebas. Entonces, pues ese argumento de presentan las denuncias, a nosotros como periodistas no nos toca ir ante una fiscalía y decir, mire, aquí está, tengo mi reportaje y además aquí están las pruebas y aquí está mi acusación y entonces chinguense a tal político o a tal funcionario, Porque etcétera. ¿cómo sería? O sea, la cuestión es que es tomar un partido en este caso, ¿no? O sea, lo ven así de esa manera. Si tú denuncias algo con alguien que está en el poder, a ver, es que es preanista. En este caso, el que está O en el es poder, personal. el que está en el poder, que es ahorita Morena. Porque antes, yo a veces de veras, me provoca un poco de risa de ver que algunos personajes antes compartían unas notas que hacíamos. Las compartían Ay, en ahora sus ya no. perfiles. ¿Por Que qué? gente que era que era Sí, era el PRD. PRD y ahora que ya son Morena. Ajá, lo compartían porque sacabas reportajes de algún priista, de algún Contra el gobierno. contra el gobierno, de alguno que estuviera en el gobierno. Ellos sí lo compartían. Lo compartían. Si nos vamos a la historia, por ahí vamos a encontrar Claro, alguna nota de claro. Chamunga, alguna nota de cualquier otro, ¿no? Otro medio. Y ahora ya no. Ahora ya no gusta. Ahora ya te molestan. ¿Tú crees que estemos viviendo los últimos años del periodismo como tal? El que se esté, por ejemplo, viniendo más bien un cambio en la transformación de comunicar que tiene que ver con aquellos que no precisamente tuvieron una carrera de cuestiones de comunicación o periodismo, sino que se les da el ámbito de ser un influencer que puede opinar, porque está abierto ahora a todo, ¿no? O sea, las redes sociales te dan esa Y oportunidad ya de, cualquiera sí, se claro, colga la etiqueta de periodista. sí, puede decirse, ¿no? Salir a la calle, hacerlas. Que está bien, por una parte. O sea, yo no estoy peleando con eso. O sea, cada No, quien lo va a hacer. Y tiene sí, derecho. yo creo que el periodismo no va a desaparecer como tal, pero sí va a evolucionar y sí está ahorita en un estado crítico que no es fácil hacer periodismo. Es muy caro, es muy mal pagado y te lo digo con conocimiento de causa. Luego uno se anda matando por una investigación que llega a 100 likes, pero haces un meme y llega a 1000. Sí, Dices, mejor me dedico a hacer memes, ¿no? Que sí, generan más, claro. tienen más impacto, ¿no? Incluso muchas de mis broncas que he tenido con políticos han sido por memes. Les duelen más los memes. Ujú. Vamos a hacer una pequeña pausa para explicarles aquí y seguimos para cerrar con Eli. Ya vamos a preparar el guacalao. Espero que no moramos en el intento. Se ve algo raro, Se ¿verdad? ve como pollo con papa. Exacto, porque está todo desmenuzado. Pero Vamos a ver. bueno, hasta ahorita se ve confiable, no, no hay ahorita algo que me haga desconfiar de ir a ver. Vamos a hacer una pausa porque voy a licuar aquí. Hoy preparamos un clásico, bacalao a la vizcaína. Desala el bacalao y resérvalo. En una sartén calienta aceite de oliva y sofríe la cebolla con el ajo hasta que doren, agrega el jitomate licuado y cocina hasta que la salsa espese. Incorpora el bacalao y mezcla con cuidado, añade las aceitunas, las alcaparras, la papa cocida, las almendras y los chiles güeros. Cocina todo junto unos minutos para que se integren los sabores, finaliza con perejil picado. Sirve caliente y disfruta este bacalao a la vizcaína lleno de tradición. Pues Eli, esto ya está haciéndose un caldo de pescado, güey. No, No bacalao. no bacalao, pero es un caldo de pescado que esperemos que nos quede como un caldo de trucha, güey, ¿no? Mientras- Lago de Pátzcuaro. Eso está prefiero de riquísimo. cuitseo, güey. Ándale. Pero bueno, lo que se va consumiendo, el agüita, el caldito, pues, del propio tomate o jitomate, pues bueno, Que está platiqué. cabrón que es agarrado. El reto de hacer bacalao, no cualquiera, ¿eh? Pues voy a ver, No güey. cualquiera. Hay que ver qué tal queda, güey. La onda aquí, platicarte de él y ojalá quiero ver cómo lo ves tú. Estos sucesos vimos la muerte de un limonero, de un líder limonero en Apatzingán, que todavía no quedó como muy claro cómo fue este asesinato. Inmediatamente, menos de un mes, el del alcalde Carlos Manso, viene un movimiento muy fuerte de la gente a través
pues de las marchas, a través de que se siente identificada, no con precisamente a lo mejor con el personaje, algunos sí, pero otros por el hecho, porque han pasado lo mismo, han vivido esa violencia a través de sus familiares y pues es la indignación los que hace que salgan a las calles. De repente como se siente atacada la presidenta, al menos eso se nota, se le cambia el semblante, inmediatamente salen otras cosas, lanzan un plan para Michoacán, antes de lanzar el plan, pues es acosada la propia presidenta, ¿no? En la calle, para muchos distractor, para otros tantos, pues aplicar otra ley más severa en contra del acoso, ¿no? Que, que luego, bueno, tengo mis reservas porque vemos a un diputado como Cuauhtémoc Blanco siendo protegido, o sea, eso es A lo que ver, no. ya no te vayas más lejos. La gente de la 4T, los propagandistas y los políticos como Noroña están atacando a una presidenta municipal, a una mujer, A Grecia. como es Grecia. Ujú. Se quejan, por un lado, están chillando como puercas en matadero, de que, ay, de la presidenta y pobre, y no se metan con ella. Pero esos mismos hijos de su puta madre van y agreden y le inventan a Grecia que si tiene un amante, que si ella mandó a matar a Manso, que si es una viuda negra, unos epítetos que No, dices tú, hicieron hasta no, videos, ¿no? videos de inteligencia artificial. O sea, por un lado se quejan y por el otro atacan. Entonces es una incongruencia, un cinismo que dices, vayan y chinguen a su madre. O sea, creo que es más fácil entenderte con un gorila que con un chairo. Ujú, Y sea político o sea un propagandista. ujú. Pues es algo que estamos viviendo ahorita, la marcha de la generación Z, que fue muy criticada y que criticada por quien nos gobierna y sobre todo por la gente de Morena, ¿no? Que porque sacaron que detrás de esta marcha de la generación Z, pues hay intereses del PRIAN, hay inclusive influencers que usaron jóvenes que les pagó el PAN, ¿no? El caso de este joven que tuvo que, o bueno, al menos así lo anunció, irse del país porque se sentía acosado y vulnerado en su persona. ¿Tú crees que estos movimientos son realmente se deban a cuestiones netamente políticas o crees que estos movimientos sí tienen un trasfondo también social y un hartazgo de la propia generación joven? Porque en el caso de la generación Z, pero también vimos en el caso de la sombreriza, muchos jóvenes. Claro. Yo no tengo la capacidad para hacer un análisis a nivel nacional de qué tan genuino o no, pero sí creo que la tengo a nivel estatal como para decirte que lo que pasó en Michoacán es algo un tanto inédito, un tanto inesperado, y es la confirmación, la constancia de que ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador, ni Claudia pudieron, han podido, ni podrán con Michoacán. Güey. Acuérdate, tuvieron que venir las granadas, que muchos dicen que fue un propio autoatentado del Estado, las granadas del 2008, el primer ataque terrorista en México, que muchos se lo adjudican a Calderón. A partir de ahí vino una intervención más fuerte, después de lo que la pidió Lázaro Cárdenas. Vino el michoacanazo también, fallido, no se pudo. Le pasa la estafeta a Peñanito. ¿Qué hace Peñanito? Michoacán en la chingada. Hasta que se va a Davos y les dice, oiga, hay un movimiento revolucionario armado con el que usted no está pudiendo. ¿Cómo nos viene a presumir reformas y que su país se encamina a la prosperidad y a la modernidad cuando tiene un Estado que no lo puede controlar? ¿Y qué hace? Nos manda un virrey, ¿no? Ah, sí, perdón, déjenme, les mando una solución, ¿no? Sí, que Y, tuvimos en ese plazo cuántos gobernadores, ¿no? sí, Fue ¿no? Fausto, tuvo que salir, llegó Reina, tuvo que salir, llegó Jara Jara, que se también chingó muy un chingo de dinero. un cuestionado, Jara, Claro, siendo rector, claro, un claro. rector. Que era un ente según de la sociedad civil, pero bueno, Jara dejó muchas cuentas pendientes. Pero independientemente de eso, entre gobernadores y presidentes, no nos vayamos a historia pasada, en la historia reciente, contemporánea, de lo que va del siglo acá, Michoacán no ha podido ser gobernado, no ha estado en paz. Güey. Lo que sí es que en Michoacán fue una mezcla de hartazgo, identificación con Carlos Manso y que la marcha del 15N ya estaba viniendo gestándose antes del asesinato. Entonces todo confluyó
¿Qué ha pasado con la Federación y con el Plan Michoacán? No le hallan la cuadratura al Estado, no lo comprenden, no saben cómo gobernar a los michoacanos, porque también somos muy salvajes, cabrón. ¿Por qué Michoacán no lo podrán? No, ¿por qué seremos así? ¿Por qué tendremos? Tú hiciste una cuestión de ya busquen otro, ¿no? Porque el de defensor de la monarca, los bosques, Homero Homero. Gómez, Pusiste a este a Hipólito, Hipólito, a pusiste Bernardo. a Bernardo y ahora a Manso. Y dice, ya búsquense otro, ¿no? Los muertos, los héroes los ponemos nosotros, ¿no? Porque un defensor de la monarca, un defensor de la sociedad como Hipólito, un defensor de los empresarios como Bernardo y ahora un político valiente, ¿no? Entonces nos han matado 4 liderazgos de distintos Y rubros. fíjate, estamos hablando de, no porque seamos, por ejemplo, que estemos aquí en Michoacán o que seamos michoacanos en mi caso, pero estamos hablando que en la historia, pues aquí estábamos los purépechas, ¿no? Que los aztecas no pudieron con ellos. Entonces somos un pueblo, yo creo que de origen. Pero no, fíjate, recio, eso es importante. Los aztecas sí eran unos culeros, güey. Te lo dice un chilango. Ajá. Que tengo sangre michoacana y soy michoacano. Los culeros eran los aztecas. ¿Qué hacían los purépechas? Defenderse nada más, repelerlos. No, no era un pueblo guerrero como tal, sino era un pueblo, era una civilización. Era un imperio, cabrón. El imperio tal vez más desdeñado, ¿no? Todos, a mí me super caga que Sheinbaum y que perdón de los españoles a los aztecas. Los aztecas nada más era el pinche Chilangolandia. Ya hay unas partes ahí de Morelos y de Guerrero, pero el imperio purépecha, pues Querétaro, Jalisco, Hasta el Colima, norte, hasta ¿no? parte del norte. Entonces, el orgullo purépecha ahí ha faltado, creo que se ha prostituido también, se ha malinterpretado y también falta por ahí rescatar un poco de raíces, pero Michoacán ha puesto los muertos, amigo. Michoacán Sí. pone los héroes, pone a la gente que es brava, que denuncia, que alza la voz. Después de lo demás uno esperaría, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? De protestas, de movilización. ¿Cómo solucionar Michoacán? Que creo que es la gran pregunta, el gran planteamiento que nos hacemos. ¿Cómo vamos a sacar al buey de la barranca, güey? ¿Cómo le vamos a hacer para esta desesperanza? No sé si a ti te llega, pero yo sí luego digo, este estado está ya perdido, güey. Ya se jodió. En el año 2000 vino un economista, Eric Guerrero, muy prestigiado en ese entonces, venía la transición con Vicente Fox Ujú. y decía, la gente, hay 2 tipos de México. Le pregunto a una señora, vino a dar una exposición de los tiempos que se venían, había mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar ahora con la transición? Ya es que hasta se decía que se iba a acabar el mundo, que la tecnología iba a valer. El 2000, pues, cuando llegó Y alguien le pregunta, Fox, Fox. que fue similar a la llegada de Andrés Manuel, Sí. ¿no? Y una señora le pregunta, oiga, sí, ya nos habló del país, pero Michoacán, nos preocupa Michoacán, ¿qué nos puede decir de Michoacán? Que por eso pongo este ejemplo a colación, esta analogía. Dice, señora, lo que pasa en Michoacán pasa en todo el país, no se escapa Michoacán de la realidad del país. Y la realidad del país ahorita es una. Hay mexicanos optimistas y hay mexicanos pesimistas. Fíjate, estamos hablando en año 2002, más o menos, 2000, 2002. Los dos, los pesimistas y los optimistas, coinciden, como pocas veces, en que México se encuentra en un túnel. La gran diferencia, mientras los dos dentro de ese túnel ven una luz en el fondo, la diferencia es que los optimistas dicen, esa luz que se ve en el fondo es la salida del túnel. Los pesimistas, esa luz que se ve en el fondo es el tren que viene a chingar. Yo te puedo decir, 20 y tantos años después, que no era la salida, amigo. Era el tren Que venía chingando. que viene a chingarnos. Ahora la pregunta es, ¿a dónde nos va a depositar el tren? ¿A dónde nos va a llevar el tren? Esa frase que antes se decía mucho de nuestra generación, de nuestros padres. Pues me lleva el tren, ¿no? Pues si es el tren, vaya a ningún lado, güey. No, yo creo que sí, güey, nos va a cargar a la Si el tren chingada. vaya, se Y descarrila, no al güey. rancho del expresidente, sino a la mera punta de la riata de la jodidez, cabrón. La solución, amigo, que yo creo que la única que hay posible, y la retomo de situaciones que ya están medidas y comprobadas, pasó en su momento en Tijuana, pasó en su momento en Monterrey. Lo que dicen los expertos, que para resolver esas violencias, para reducir las estadísticas, los índices y tener una pacificación, lo que se tiene que hacer es una unión de la sociedad civil. Y esa unión la deben encabezar los empresarios, la gente del dinero decente. Cuando ves en Michoacán qué tipo de empresarios tenemos tan hijos de su puta madre valemadristas que son negreros, mal empleadores,
empresas muy pequeñas que están muy pegadas a los intereses del gobierno, pues ya dices, ahí está jodido. Cuando yo era corresponsal del Universal hace unos 10 años, me decían, ok, ya traes la versión de la autoridad, de la policía, del fiscal, ahora consíguete versiones, posturas de organizaciones de la sociedad civil. Dime tú alguna que hay. No A las quien hay. vayas a consultar, dame estadísticas, dame una No las postura. hay. Amigo, muchas gracias. Vamos a servir. Dicen que está mejor recalentado, pero bueno, hay más o menos, ¿no? Ya, sí, por lo menos sí tiene cara decente de bacalao. De guacalao. Vamos a ver aquí con el guacalao. Lo preparamos y ya nos despedimos. Pues amigos, ya nos servimos, nos hicimos un pequeño, ¿cómo le podemos llamar Chapata, no, es No. ¿cómo se llama? Bocadillo. Como un bollito, ¿no? Bollito. Un bollo. Pues mira, Jairo, a ver, no soy juez, pero a tu presentación le doy un 6. Le faltó ahí una florecita, un cempasúchil, güey, algo. Pero bueno, vamos a probar, que lo importante es saber a qué sabe. A ver si no te mueres, güey. Sí sabe a pescado. Sí sabe a bacalao. Sí sabe a bacalao. Ah, bueno. Sí sabe a bacalao, creo que no tan bueno como el de mi señora madre, pero No. no tan malo. La verdad es que no es el peor bacalao que he probado en mi vida. Eso debe. Lo haces mejor que mi tía Yolis, tía Yolis, con todo respeto, pero No y sé mi tía quién- Yolis tiene 60 años, cabrón, entonces no sé quién sea, pero bueno, está bien. Bueno, ahí vamos. Y provechito. Nos vemos pronto. Gracias, Eli. gracias por la invitación, Jairo. Órale.